de un mundo intenso, de un mundo profundo, de un mundo de propuesta, de un mundo de contenido, digamos. Luego la música, naturalmente que es una diversión, naturalmente que nos acompaña en nuestros momentos lúdicos, pero naturalmente también que es un arte y como tal hace propuestas de esta naturaleza. Vivir el arte es una forma de consciencia, una actitud de implicación y de vivencia en el mundo que nos rodea. Si nos creemos esto, es que realmente el espectador no puede o no debe ser pasivo. No debería. Sí, verdaderamente tiene que traducir el mensaje complejo, ¿no? En definitiva, el arte es una manera propia y muy especial de participación activa en la vida y, claro, se puede vivir el arte como una especie de metáfora epistemológica, si queremos. La referencia está trazada. La creación es el mundo del pensamiento, de la imaginación sometida a un proceso intelectual, al estudio, al trabajo sin límites, a la identificación con un medio, en el caso de la música, el tiempo y la memoria, que es lo que para mí es la música, tiempo y memoria, naturalmente jugando con sonido y silencio, hasta el punto de que se convierte en el medio de expresión. No tiene lenguaje hablado y, por tanto, como ya citaba de unas palabras que yo he dicho anteriormente, la música es un mundo, pero es su mundo otro. De esta complejidad, de este problema que bueno, necesitaría naturalmente mucho más tiempo y mucho más profundidad para explicarlo de otra manera, pero no viene al caso, no es necesario aquí. Pero de esa complejidad que atisbamos ha sido excluida la mujer durante siglos, porque graciosamente se le ha negado esa capacidad. En cuanto al creador, la facultad de convertir la nada en provocación es lo que distingue al creador, que arranca del mundo desconocido, vacío, imaginario, un relato coherente. La acción hasta conseguirlo en clave sonora es la travesía del desierto para el compositor, que elige si en cada acto creativo prioriza o equilibra la inteligencia y o los afectos. Es decir, el compositor es capaz de arbitrar un idioma sublime que va directamente a nuestra psique y que permite incidir en nuestros sentimientos y en estados de ánimo, por supuesto. Otro ingrediente fundamental es la libertad del compositor, pero la síntesis de las cualidades necesarias para concretar el objeto a crear encierra grandes dificultades, porque la forma de ejercitar esa libertad es quizá el acto de crear conscientemente la limitación. Es decir, la concreción, la reducción, tenemos todo delante, pero debemos reducir, debemos acotar, debemos condensar, y eso implica una elección madura y comprometida con el mundo y con él mismo. Por tanto, el compositor tiene que asumir una actitud ética como única válida en cualquier acto creador. Quiero decir que su grado de compromiso debe ser real. Y desde esa conciencia ética, las opciones del artista no pueden ser nunca aquellas que favorezcan exclusivamente la valoración externa, la moda o la oportunidad. Existir es pensar y pensar es comprometerse. Hablamos, por tanto, de un creador como ser ético, del creador como ser consciente y del creador como ser generoso, porque esa sinceridad es la que verdaderamente le va a comunicar con ese público cómplice, voluntariamente cómplice. En definitiva, el resumen de estos previos es que la música es una categoría del ser, no es una categoría del saber, va mucho más allá, pero implica naturalmente el saber. Veamos un poco ahora en ese contexto, en este panorama de creación y creador, cuál ha sido el papel que ha tenido la mujer a lo largo del tiempo. Con el previo en el que he hablado creación y creador, he pretendido plantear cuestiones que revelan aspectos de fondo. En definitiva, la complejidad que distingue a esta especialidad y que debe asumir
cualquier compositor. ¿Quién sabe si esas dificultades específicas de la materia no son en realidad más que las razones de fondo, el argumento, la excusa para obstaculizar, cuando no impedir, la participación de la mujer en las tareas creativas y muy especialmente las compositivas, con un desprecio significativo hacia nuestras capacidades? En cualquier caso, queda claro que componer es abordar la complejidad, lo abstracto, es manifestar talento creativo, intrínseco o adquirido, y su posible desarrollo. Pero la mujer no solo se enfrenta a la desconsideración hacia su capacidad de abstracción y de creación más allá del estereotipo de sensibilidad, podríamos decir estereotipo sensiblero, que nos ha perseguido y nos sigue atenazando hoy en día. No solo es esto, porque también nos enfrentamos a la falta de aceptación y reconocimiento, a ver menguadas las posibilidades reales de implicación con una sociedad presuntamente avanzada. Una tarea que se debe desarrollar en un contexto sociohistórico que no nos da muchas oportunidades. Por eso tiene sentido hablar de transgresión, y vuelvo aquí al principio, cuando nos referimos a la mujer creadora, a su esfuerzo y a su empeño, ojo, su empeño a lo largo de los siglos, no los años, los siglos. Todo lo visto hasta aquí es el marco en el que debemos valorar la aportación femenina, que sin duda y a pesar de todo ha sido y es imprescindible. Además, remitiéndonos a los hechos, podemos afirmar que esta tarea es constatable objetivamente, porque ha estado y está cualificada técnica y estéticamente, lo que significa que la mujer es capaz de medirse en igualdad de condiciones. No hacen falta favores. De hecho, existe un corpus artístico significativo escrito por mujeres, no obstante su invisibilidad y las dificultades históricas para conseguirlo. Todos sabemos que la creación, y más concretamente la creación musical, narra su historia de espaldas a la contribución de la mujer compositora. Estoy segura de que un espectador medio cita, al menos, digo un auditor medio, un aficionado, un diletante, cita al menos un compositor de cada época o de cada estilo. Yo me conformo con que cite una compositora, de cualquier época o de cualquier estilo. Tengo por ahí unas estadísticas luego y veremos que... Bueno, trazar una panorámica de esta realidad puede ser un primer paso para darle visibilidad y para llamar la atención sobre una ausencia pocas veces señalada, puesto que discurre en el silencio más pavoroso. Repasamos cronológicamente algunas noticias escritas para ver el alcance que ha sufrido la mujer en la música y que parte de una doble discriminación, como mujer y como músico. Vamos a verlo. Esto es cita literal, de Melopeo y Maestro, un libro publicado en Nápoles en 1613 de Cerone. El libro, en su portada, dice: un tratado de música teórica y práctica en la que se propone por extenso lo que uno, para hacerse perfecto músico, ha menester saber. De este texto quiero destacar este fragmento del capítulo dedicado a establecer a quién se debe permitir el ejercicio de la música. Y dice así, literalmente: mas de ninguna manera se ha de sufrir que las mujeres hagan esta profesión, si acaso no hubieren de servir a Dios haciéndose monjas, que por haberse de mezclar entre hombres harían que en lugar de cantar estuvieran con ellos solazando y en pláticas. Sigue. Que si muchos no permiten que sus hijas aprendan a leer y escribir para quitarles ocasión de hacer mal, repito, que sus hijas no permiten que sus hijas aprendan a leer y a escribir para quitarles ocasión de hacer mal, ¿cuánto más les debería prohibir el cantar, no trayéndoles el canto ningún bien espiritual? Antes, si queremos considerar el tiempo que una mujer puede ejercitar tal virtud, hallaremos en tan poco y tan breve que sin más razones se lo prohibiremos. Pues solo en los años en los cuales vive doncella se halla descargada de fatigas y quitada de pesares,
que después de haberse acompañado en matrimonio comienzan los partos a trabajarla y los hijos a disturbarla de tal manera que nunca le falta qué hacer. Y por esta causa digo que a ella también se le prohíba semejante ejercicio. Concluyo, pues, que el cantor debe ser hombre y no mujer. Siglo XVII. Vemos, pues, que el único camino posible para la mujer, si acaso un poco, es ser monja. O sea, tenía una consagración religiosa. Bueno, esta es la discriminación como mujer. Vamos a ver, porque por lo menos Cerone autorizaba a las monjas el acceso a la música. Otros tratadistas cuestionaban su calidad y su capacidad musical. Así, en el libro titulado Libro de tientos y discursos de música práctica y teórica de órgano, intitulado Facultad Orgánica, impreso en Alcalá en 1626 y cuyo autor es el ilustre sevillano Francisco Correa de Araujo, podemos leer lo siguiente. Ítem que no añada ni quite voces, porque lo demás es corromper la música y quitar el primor y eminencia de las obras. Y ese vicio y el perder el compás es muy común entre las tañedoras que aprenden dentro de los conventos de monjas, las cuales, sin entender el intento de la ordenación, se hacen bachillerías, quitando y poniendo a su modo por no trabajar, porque se les hace dificultosas de poner las obras de grandes maestros, del modo que están compuestas, porque las más no saben el arte de disponer los dedos y usan de los comunes y ordinarios, habiendo de usar de los extraordinarios, de lo cual hace tañerías y defectuosamente levantando el dedo antes de tiempo. Es curioso porque utiliza el masculino cuando se refiere a lo que está bien hecho y el femenino cuando se refiere a lo que está mal hecho. Esto está bueno. Todavía hay un tercer tratado que quiero citar. Se trata de la monumental Escuela de Música según la práctica moderna. Este es del siglo XVIII y es del aragonés Fray Pablo Nasarre. Hay una clara misoginia en Nasarre cuando habla de las cuestiones relativas al orden que se ha de guardar en enseñar a los que no tienen vista, niñas para religiosas y a sujetos que aprenden por diversión. Buena muestra de la discriminación como mujer. Es decir, nuestra situación sociocultural viene lastrada históricamente y ha generado una carrera de obstáculos tanto para la educación femenina como para el normal desenvolvimiento de su expresión artística o el ejercicio profesional. Vamos a acercarnos más en el tiempo. Vamos ahora al siglo XIX. Francisco Asenjo Barbieri, en 1869, en la Universidad de Madrid, dicta unas conferencias dominicales sobre la educación de la mujer. Y dice: llegaos a escuchar una banda militar y veréis alrededor de ella las niñeras que zarandean los niños al compás de la música. Entrad en la iglesia cuando haya una función solemne y veréis la exigua proporción en que se halla el número de hombres respecto al de mujeres. Penetrad en un salón de baile o en un teatro de música y notaréis que la concurrencia es siempre mucho mayor de mujeres que de hombres. Disponed de un concierto y hallaréis un hombre por cada 20 mujeres para realizarlo. Es decir, reconoce a la mujer solo como espectadora. Nunca es un activo creador. Nunca. Bueno, cito ahora a Joaquín Turina, conocido compositor también, y ya estamos en el siglo XX. Hay un artículo, a mí me parece sorprendente, escrito por él en 1914, aparecido en el segundo número de la revista musical hispanoamericana, que tituló El feminismo y la música. Me parece que promete esto, y entonces uno va a leer a ver qué pone. Y dice que para participar en la actividad musical no es preciso crear, y que así la música puede abordarla todo aquel que tenga buen gusto, disposición natural y sentido común. Con este simple argumento, Turina explica la creciente incorporación de las mujeres al mundo de la interpretación musical, con cierto tono irónico y despectivo. El maestro reconoce la capacidad de las mujeres para la interpretación y el virtuosismo, pero niega que posean las condiciones necesarias para la composición y añade afortunadamente. Y dice
dice, en España, esto es literal, se desconoce aún esta terrible plaga de compositoras y eruditas que había observado en París. No sé si se referiría a Nadia Boulanger o no tengo noticia de eso. Duda, atentos a esto, que tampoco está mal, que estas eruditas sean mujeres, porque le parecen escribanos, mucho más, y esto es literal, que representantes del bello sexo, siglo XX. Si el cultivo, dice, de un instrumento perfecciona a la mujer, el enorme esfuerzo que representa asimilar el estudio de la composición las deprime y las seca. Y la verdad, para secos y feos nos bastamos nosotros mismos. La mujer como objeto de admiración y no como sujeto de acción o de creación. Las ideas que expone Turina en el año 14 no son muy distintas de las que relata Pilar Primo de Rivera, la fundación de la sección femenina de la Falange, cuando en 1942 decía: las mujeres nunca descubren nada. Les falta, desde luego, el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos dan hecho. En otro artículo titulado La mujer y la música, también de Turina, explica que en los conservatorios es mayor el número de alumnas que de alumnos, porque la música, literalmente, impregna poesía. Y claro, se presta mejor a la actividad de una mujer. Pasados los años, y este es un verdadero triunfo, la vida le dio una lección a Joaquín Turina, porque modificó su opinión respecto a las mujeres, afirmando de manera rotunda, años después, que una mujer puede tener la misma capacidad para componer de un hombre que un hombre. ¿Por qué? Sencillo. Fue definitivo. Tuvo alumnas que abordaban la materia y que, según decía, eran mujercitas ordenadas que escriben limpiamente, caligráficamente, en contraste con otras imaginativas, desordenadas y perezosas. Es decir, él por fin reconoce que podemos crear, pero eso sí, le gustan más sumisas que transgresoras. O sea que, en fin, caminamos, pero paso a paso, no del todo, ¿eh? Como vemos, aunque cae en cierto paternalismo, en un innecesario empleo del diminutivo y en algunos tópicos, su punto de vista se transformó claramente a partir de su experiencia y del conocimiento que tuvo de la obra de distintas mujeres compositoras. No discute Turina el papel de las mujeres en la interpretación como pianistas, violinistas, guitarristas, e incluso acepta que aborden instrumentos que considera antifemeninos, como el violonchelo, el saxofón o la percusión. Pero eso fue después de afirmar en una crítica lo siguiente: solamente y por excepción vi el otro día en una orquestilla una compositora, profesora de armonía, que tocaba el fagot, espectáculo que me quitó el apetito por unos días. Yo personalmente nací en el año 51. Yo adoraba el piano, yo quería ser pianista, pero me encontré de bruces con el violonchelo. Y para mí fue un despertar a otro mundo, algo que inmediatamente me propuse con toda la fuerza del mundo. No lo pude tocar porque mi abuelo dijo rotundamente, y no lo necesito repetir 2 veces, que una señorita no abre las piernas. Bueno, este es perdonen la anécdota en primera persona, pero es que estamos hablando de 1960 y... Bueno. Este es el panorama real, el panorama sociocultural con el que nos hemos encontrado las mujeres que hemos querido crear. Afortunadamente, hoy ya en el siglo XXI, las cosas han cambiado hasta el punto que el acceso a la formación no tiene más veto que el que pueda imponer cada uno de nosotros. Nuestro sistema garantiza, en mejores condiciones que nunca en la historia,
las posibilidades de formación. Es decir, hemos normalizado uno de los principales problemas históricos para la mujer, el acceso al conocimiento. No obstante, hoy todavía soy la única mujer compositora en España. Vamos